Buenas noches. Dentro de nuestro caminar que estamos haciendo con respecto a la iglesia primitiva, encontramos la alabanza y la adoración como algo importante. Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Por lo tanto, Efesios 1:6, Efesios 1:12 nos enseña que fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. El anhelo, y no debemos olvidarlo, que el anhelo de Dios es tener comunión con nosotros. Es verdad que Dios quiere suplir todas nuestras necesidades, pero es más que eso. Él quiere nuestro amor, nuestra adoración, nuestra alabanza, que salga de nuestros corazones. Cuando nosotros vamos a Lucas capítulo 24, versículos 50 al 53, dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Los primeros hermanos dice que ellos se reunían en el templo para ministrar al Señor. Es que Dios disfruta de la comunión con sus hijos. Y Hechos 13:2 nos dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra de los que he llamado. Dios se mueve en un ambiente de adoración y alabanza. La Biblia dice que cuando nuestros corazones están sometidos al Señor, llenos de amor y de alabanza, el Espíritu Santo se manifiesta. Cuando la iglesia ministra al Señor, el Espíritu Santo se mueve poderosamente. Todos le debemos al Señor la alabanza y la adoración. Y la iglesia primitiva se caracterizó por el espíritu de alabanza y de adoración. Por eso, si tú vas al Salmo 34, entenderás que debemos bendecir a Dios en todo tiempo. En este salmo, David hace un llamado a la congregación a alabar a Dios en todo tiempo, independientemente de la situación. Y si nosotros analizáramos el Salmo 34 con la situación que vivía David, pues encontramos que David era perseguido por Saúl y era para matarlo, según 1 Samuel 20, 30, 31. Pero David, preocupado porque Saúl lo buscaba, huyó a las tierras de los enemigos, los filisteos, a Gatera, la ciudad natal de Goliat. 1 Samuel 21:10. Y cuando David vio que lo habían identificado en aquella tierra y en presencia del rey, cambió la manera de comportarse delante de ellos. 1 Samuel 2, 1 Samuel 21, 11, 13. Pero no cambió su manera de comportarse delante de Dios. La alabanza siempre estuvo en su boca. Por eso no importa en qué situación estés, dale alabanza al Señor, en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. Pero también encontramos en Hechos 26, en Hechos 16 del 23 al 34, que la alabanza abre la puerta de la cárcel. Es que el poder de la alabanza se manifiesta en medio de las circunstancias difíciles. Y entonces nos dice que azotados y encarcelados, Pablo y Silas respondieron cantando un cántico de alabanza. Pablo y Silas estaban en la cárcel, azotados, desnudos y en el calabozo con sus pies asegurados en el cepo. Ellos cantaban alabanzas a Dios y los presos lo oían. No solo lo oían los presos, también Dios los oyó. Ellos no se quejaron, no dijeron: Señor, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? Señor, ya no nos quiere, ya nos olvidaste, nos dejaste. No, no, no. Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero no dejaron que la cárcel entrara en ellos. Los problemas nos atacan a todos, pero nuestra actitud hacia ellos hace la diferencia entre la victoria y la derrota. La forma en que tú y yo vemos la situación es lo que determina la forma en que saldremos de ella. Y entonces, ¿qué nos dice la palabra? Sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Qué hermoso. Mientras alababan a Dios, vino la liberación. Cuando comenzaron a cantar alabanzas, Dios hizo el milagro, venció a sus enemigos.
No importa los problemas por los que estemos pasando, alabemos y adoremos al Señor, siempre y en todo momento, como los primeros creyentes. Lucas 24, 52, 53. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Los cristianos, a menudo se habla de alabar a Dios, y la Biblia ordena a todas las criaturas que alaben al Señor. Salmo 150, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle con sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadlo con címbalos de júbilo, todo lo que respire, alabe Dios, aleluya. Y una palabra hebrea que significa alabanza es yadak, que quiere decir alabar, dar gracias o confesar. Una segunda palabra que a menudo se traduce como alabanza en el Antiguo Testamento es amar, es cantar alabanza. Pero una tercera palabra traducida como alabanza es ajal, la raíz de la aleluya, que significa alabar, honrar o elogiar. Estas tres palabras encierran la idea de dar gracias y honor a aquel que es digno de alabanza. Y cuando tú caminas por el libro de los Salmos, encuentras que es una colección de cantos llenos de alabanza a Dios. Salmo 9:2, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. O el Salmo 18:3, Dios es digno de ser alabado. O el Salmo 21:13, alaba a Dios por lo que Él es y por su gran poder. Engrandécete, oh Dios, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. O puedes mirar el Salmo 150. Cuando tú caminas en él, encuentras que el término alabanza 13 veces en 6 versículos. El primer versículo proporciona el don de la alabanza en todo lugar. Alaba a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento. El siguiente versículo enseña el por qué alabar al Señor. Alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y los versículos 3 al 6 mencionan cómo alabar al Señor con una variedad de instrumentos, danza y todo lo que respire. Todos los medios que tengamos que produzcan sonido se usan para alabar al Señor. En el Nuevo Testamento también hay ejemplos de alabanza dada a Jesús. Mateo 21:16 se refiere a aquellos que alababan a Jesús mientras Él venía montado en un burro hacia Jerusalén. O Mateo 8:2 menciona a un leproso que se postró ante Jesús. O Mateo 28:17 se dice que los discípulos de Jesús que lo adoraron después de su resurrección. Y Jesús aceptó la alabanza como a Dios mismo. La iglesia primitiva compartía a menudo tiempos de alabanza. La primera iglesia en Jerusalén se enfocó en la adoración. Hechos 2, 42, 43. Los líderes de la iglesia de Antioquía oraron, adoraron y ayunaron durante el tiempo en que Pablo y Bernabé fueron llamados a la obra misionera. Hechos 13, 1, 5. Muchas de las cartas de Pablo incluyen sesiones extensas de alabanza al Señor. Primera de Timoteo 3, 14, 16. Filipenses 1, 3, 11 1 del 3 al 11. Pero también encontramos en la Biblia que dice que al final de los tiempos todo el pueblo de Dios se unirá en una alabanza. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Apocalipsis 22, 3. Quitando la maldición del pecado. Aquellos que están con el Señor alabarán por siempre al Rey de Reyes en la perfección. Se ha dicho que nuestra adoración a Dios en la tierra es simplemente la preparación para la celebración de la alabanza que tendrá lugar en la eternidad con el Señor. Pero al decir la palabra adoración hoy estamos pensando en cantar alabanzas a Dios. Sin embargo, la palabra adoración tenía una connotación diferente para los cristianos de los primeros siglos de la fe. Cuando nosotros miramos sus equivalentes en la Biblia hebrea, podrían mejor entenderse como reverencia, obediencia. Mateo 28:17, se postraron delante de él. La palabra adoración también puede implicar disposiciones de piedad y reverencia de parte de una persona o de una comunidad. Juan 4:20. O también actos de caridad, Santiago 1:27. Por eso la adoración de la iglesia se conocía como liturgia, y la palabra liturgia viene del vocablo griego leuturgi. Se usa con este sentido en dos pasajes, hablando del servicio de Cristo, Hebreos 8:6,
O hablando del servicio de los cristianos a favor de los demás, Filipenses 2:30. Pero también vemos que los primeros cristianos participaban de la adoración pública y entonces comenzaban a encontrarse para adorar en reuniones privadas. Sin embargo, la iglesia primitiva mantuvo las estructuras de la reunión judía. Y para ellos era importante la lectura, la exposición de las escrituras, acompañadas de la oración y la confesión. Iban los salmos, los himnos, los cantos y oraciones también fueron adoptadas para el uso cristiano. Pero ten en cuenta que cuando hablamos de la liturgia cristiana, abarca desde la comida, desde ese ágape, el bautismo, el ayuno, la oración, la enseñanza o proclamación hasta el cuidado de los pobres. Pero también vemos que habían otras prácticas comunes en la iglesia primitiva. Se instituyó el lavamiento de los pies y el beso santo. Porque para la iglesia primitiva la postura en la adoración de la iglesia era muy importante. El postrarse o arrodillarse no era señal de adoración, sino la adoración como tal. En su pensamiento, el acto de arrodillarse humillaba al adorador, haciéndole un bien y mostrando reverencia a Dios. Pero también encontramos que en la iglesia primitiva no era que llamaran o esperaran los músicos, no. En ella se cantó a capela, sin instrumentos. Entonces se acentuaba elocuentemente la sencillez y la participación característica de la iglesia primitiva. ¿Y saben por qué? Porque para la iglesia primitiva la adoración nunca fue un espectáculo para ser visto ni presentado. Los protagonistas eran todos los hermanos y hermanas presentes en la reunión. Los cantos nunca fueron centrales en el culto como lo fue la Cena del Señor. Dedicar la mayor parte del tiempo al canto en el culto y obviar la Santa Cena era imposible para los primeros cristianos. Pero también los primeros cantos cristianos apelaban no solo a los sentimientos de los primeros cristianos, algo que sucede por la naturaleza misma del canto, sino también al intelecto, enseñando, exhortando e invitando a una mayor participación en la obra de Dios. Es que apelaban a las enseñanzas de los apóstoles mientras enfatizaban la práctica cristiana. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Por lo tanto, el culto cristiano en la iglesia primitiva también se entendía más allá de la reunión dominical. Los exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que se ofrezcan a ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será su culto espiritual, y no se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmese mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y estamos en Romanos capítulo 12, versículo 2. Por eso debemos, como los primeros cristianos, entender que la adoración no se reduce a los cantos que entonamos en la reunión los domingos. La adoración debe salir de bocas entendidas, y no solo esto, sino también de forma coherente con la vida cristiana que llevamos. Porque hoy en día las palabras adoración y alabanza están en boca de millones de personas. Y si vemos, creo que más que nunca antes en la historia. Pero aún los que adoramos, aún los que alabamos al Señor de todo corazón, no siempre hemos dedicado tiempo a estudiar qué es lo que enseña la Biblia sobre la adoración y la alabanza. Y entonces tendríamos que saber que, según la Biblia, adorar a Dios es postrarse ante Él. Y la verdadera adoración consiste en postrarse ante Dios. Y ojo, no necesariamente físicamente, pero sí en el corazón. Y la adoración falsa consiste en postrarse ante cualquier ser o cosa que no sea Dios. A lo largo de la Biblia hay muchos ejemplos de ambos tipos de adoración. Esta idea de postrarnos ante Dios nos habla de su santidad y grandeza, de nuestra pecaminosidad y pequeñez, y del santo temor que debemos sentir ante Él. O sea, de su gran dignidad y nuestra gran indignidad. Según la Biblia, adorar a Dios es responder a todo lo que Él es, con todo lo que somos nosotros.
responder a todo su ser con todo nuestro ser. Cuando adoramos no estamos haciendo algo en vacío, estamos respondiendo a algo. Estamos respondiendo a Dios, a todo lo que nos enseña su palabra acerca de Él. Y hacemos eso con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Eso es adoración. Génesis 22:5 me dice que Abraham subiendo el monte Moriah para adorar al Señor ofreciéndole a su hijo Isaac en holocausto. La adoración de la que habló Miqueas, hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante tu Dios, Miqueas 6:8. O la adoración enseñada por Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, Romanos 12:1. La adoración es mucho más que solo algo que hacemos como iglesia y en la iglesia. Es nuestra vivencia diaria. Por eso, según la Biblia, el objetivo número 1 de nuestra adoración debería ser agradar a Dios y darle gloria. ¿Y saben por qué? Porque la adoración verdadera no es egocéntrica, sino teocéntrica. En el centro del escenario no estoy yo, está Dios. La idea no es que nosotros la pasemos bien, la idea es agradarle al Señor y darle gloria. Hoy día, las palabras me gustan, son de las palabras que más se oye. Un reflejo, sin duda, del egocentrismo, que tan fácil se adueña de nosotros. Hay demasiado del me gusta y del no me gusta en nuestra adoración. Es que la adoración verdadera no debería ser una cuestión de nuestros gustos. Lo único que realmente importa es que le guste al Señor, que le agrade y le dé gloria a Él. Y según la Biblia, alabar a Dios es reconocer sus virtudes, quedarnos impactados por ellas y alabarle por ellas. Es que alabar es elogiar, celebrar con palabras. Alabamos a nuestros deportistas, artistas, actores favoritos. Alabamos a las personas que más amamos. Alabar a alguien es reconocer sus virtudes, quedarnos impresionados, impactados por esas virtudes y alabarle por ellas. Y entonces, alabamos al Señor por sus muchas y maravillosas virtudes, sea de forma directa, Señor, qué grande eres, o de forma indirecta, qué bueno es el Señor. Pero es así como se está usando la palabra alabanza cuando se habla de líderes de alabanza o de tiempos de alabanza. A veces sí, a veces no. Por eso debería evaluar nuestro corazón. Porque según la Biblia, cantar a Dios y alabarle son dos cosas relacionadas entre sí, pero distintas. Y entonces tenemos que ver que no todas las canciones son de alabanza. Es que cantar al Señor no es la única forma de alabarle. Tú también le puedes alabar orando, hablando entre otros acerca de Él y con tu vida. Por lo tanto, si seguimos usando la palabra alabanza como lo estamos haciendo nuestra descendencia, no van a saber lo que es alabanza. La palabra alabanza y la palabra amor son dos palabras que se han venido desvirtuando. Estamos en peligro de seguir desvirtuando la palabra alabanza. Hoy todo el mundo llama amor y todo el mundo llamaba alabanza. Pero realmente lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo, estamos adorando y alabando al Señor. Según la Biblia, el canto espiritual sirve para expresar todo tipo de emociones, en todo tipo de situaciones. Hay canciones de alabanza, pero también tenemos en cuenta que hay canciones de gratitud, de confianza en el Señor, de consagración, de petición. Una de las cosas que más nos gusta de los salmos es precisamente el hecho de que en ellos se habla de todo tipo de situaciones, buenas, malas, se expresan todo tipo de emociones, desde la angustia hasta el éxtasis. No estamos en peligro de perder la riqueza de contenido de las canciones que cantaba el pueblo de Dios antes de Cristo. Hoy en día cantamos canciones que muchas veces ni siquiera tienen que ver con el Señor. Pero según la Biblia hay dos cosas que son más importantes que el canto. Y ahí, eso sí no lo contemplamos. Y es la palabra de Dios y la oración. Sí,
Cantar al Señor es muy importante, pero más importante son la palabra de Dios y la oración. El libro de Hechos describe los primeros 30 años de la iglesia. ¿Cuántas referencias hay al canto de los primeros cristianos? Solo una explícita. Y no se trata de una reunión cristiana normal. Para ellos lo primordial era la palabra, era la oración. Y cerraban con canto. Y eso es diferente. Por eso debemos mirar que si nuestra realidad de hoy refleja los mismos énfasis que vemos en la Biblia en nuestro caminar. Es que la venida de Cristo, y lo podemos ver en la Biblia, marcó un hito en cuanto a la adoración. Y cuando tú vas y caminas, te das cuenta que la adoración en el Nuevo Testamento no era igual a la adoración en el Antiguo Testamento. Es que el Señor dijo a la mujer samaritana, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es que el Señor estaba apuntando que el Padre estaba buscando un cambio de la adoración como consecuencia de su venida. Y qué hermoso, porque la venida del Señor cambió la manera de adorar a Dios. Por lo tanto, ¿cuál es el principal modelo que tú tienes? Y si no, mira la adoración que tenía el pueblo de Israel y mira la adoración de la iglesia primitiva. ¿A cuál de las dos se parece tu adoración? Pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo serán. ¿Cómo es que vamos a caminar en el Señor? ¿Cómo es realmente lo que vamos a hacer en el Señor? ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia nos dice que en el centro de nuestra adoración debería estar la persona y la obra del Señor Jesucristo. Porque es que la adoración antes de Cristo apuntaba a su futura venida. Pero la adoración después de Cristo mira hacia atrás, hacia su encarnación, su muerte y resurrección. Por lo tanto, la persona y la obra del Señor Jesucristo deberían ocupar un lugar central en nuestra adoración. Algunos creyentes hablan de Cristo, de la cruz, del Evangelio, como si no tuvieran mucho que ver, como si fuera parte de la alabanza. ¿Por qué no caminas por el libro de Apocalipsis? Buena parte del libro describe la adoración de los creyentes y los ángeles en el cielo. Y Apocalipsis es uno de los libros bíblicos que más hablan de Cristo. Apocalipsis empieza y termina con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, miremos si tu canto refleja realmente que el Señor está en tu corazón. Porque muchas veces lo que cantamos no es lo que sentimos, es las emociones que vivimos, que es diferente. Por eso, según la Biblia, la adoración en la iglesia no vale para nada sin la adoración de nuestras vidas. Todos sabemos lo fácil que es pasarlo bien en la iglesia y lo difícil que es vivir nuestra fe en el día a día. Es triste ver que hoy parecen esquizofrénicos. Una persona en la iglesia y otra muy distinta fuera de la iglesia. Pero si no adoras al Señor con tu vida, si lo que haces en la iglesia no es adoración verdadera, el Señor tuvo que reprender al pueblo de Israel una y otra vez por la incoherencia entre su supuesta adoración y sus vidas. Tú podrías ir a Isaías 1, 11, 17, Isaías 29, 13, Oseas 6, 6, Miqueas 6, 6, 8. Por eso Pablo habla del culto racional, porque está hablando de nuestra vida
Pablo no dice lo que tú haces en la iglesia, sino lo que tú haces diariamente. Lo que tú haces en el templo, haces en la casa, lo que tú haces en la iglesia no es más que la punta del iceberg de la verdadera adoración. Porque es la parte que se ve. Pero si debajo de eso no hay nada, si tú no eres adorador 24/7, pues de nada te vale. Hoy en día muchos dicen que son cristianos, pero que están aburridos que los critiquen. Y es que a la gente le gusta hablar de más, y es que les tiene bronca, y es que... No, no. Cuando alguien te diga algo, evalúalo. Pero cuando muchos te digan algo, evalúate. Porque la gente está viendo tu testimonio. Y como dijo el Señor a aquella mujer samaritana, el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren. Él nos creó, nos dio vida. ¿Para qué? Para que le adoremos. Él nos salvó para que lo hiciéramos. Y que lo hiciéramos como en espíritu y en verdad. No en garganta, no en gritos. El Señor está buscando una verdadera adoración en nosotros. Seamos nosotros esos adoradores que el Señor está buscando. Y acuérdate, cuando la palabra dice que está buscando adoradores es porque aún no los ha encontrado. Y todos estamos llamando a adorar, a alabar al Señor. Cuando tú digas que eres cristiano, cuando tú digas que realmente aceptaste al Señor, es porque tu vida es una vida de adoración. Y tu canto es una respuesta a lo que estás viviendo diariamente. Y qué hermoso, porque la iglesia andaba con alegría, andaba con gozo, alabando a Dios. Y estamos hablando de una iglesia en persecución. Y no dice la Biblia que los primeros cristianos se reunían a ver cómo renegaban del Señor, no. Porque ellos sabían en quién habían confiado. Ellos sabían con quién caminaban. Hoy en día hemos demostrado mucho la emoción. Tenemos que empezar a demostrar el testimonio. Por eso ahí donde estás te invito a que evalúes cómo ha sido tu adoración, tu caminar diario, cómo ha sido tu alabanza. Si el cántico que tú le das a Dios no sale del corazón, sino de la mente. Y si tú eres de alabanza, con mayor veras. Porque es que no es lo que tú cantes o lo bonito que cantes. Es el corazón que tú tengas en tu caminar. La adoración es la vivencia de la palabra. Y eso se hace diariamente. Y el canto es lo que sale de tu corazón como respuesta a lo que estás viviendo en el Señor. Por lo tanto, tu alabanza no siempre va a ser de gozo. Pero la palabra dice, cantad alegres, cánticos. Hay gente que dice, no, es que no tengo instrumentos. Tiene los mejores instrumentos con que alguien puede estar dotado. Una voz, un corazón, unas manos y unos pies para alabar. Porque tú en ninguna parte de los evangelios encuentras, ni en Hechos, ni en ninguna parte, cuando entró la orquesta. No, eso no lo dice. Se reunían y cantaban. Y si quieres, lee sobre la última cena. Y cantaron los salmos. Y qué hermoso. Qué rico. Y a la gente se le dice, vamos a hacer una reunión de alabanza. Y entonces está pensando qué cantos vamos a hacer. No, muchas veces orar también es alabar al Señor.
Escuchar la palabra también es alabar al Señor, pero escucharla con un corazón